capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio lo titulamos La luz que resplandece, el conocimiento del Evangelio. Y van ustedes a entender el título, por qué lo llamamos de esta manera. Pablo él continúa expresando las implicaciones del servicio, del ministerio a cargo de quienes han comprendido esta gran responsabilidad de compartir el Evangelio de Jesucristo en el contexto del nuevo pacto. Ustedes recordarán que hemos estado hablando de este tema. El capítulo anterior, Pablo habla del nuevo pacto en el contexto de la enseñanza a partir de Jesucristo. O sea, todo cambió. Incluso, por supuesto, la enseñanza no puede ser la misma que antes. No puede ser en el mismo contexto que antes, porque entonces nos estaríamos olvidando del propósito del autor que tuvo el autor del nuevo pacto, es decir, de Jesucristo. Todo cambiaría, la comprensión cambiaría. Pablo, por supuesto, por esa razón, habla todo el tiempo de esta transformación de nuestras mentes, como, como el vínculo que nos va a poder permitir entender esta nueva enseñanza a partir de Yeshua. Porque el mensaje de Yeshua tuvo ese propósito a final de cuentas, anunciar las buenas nuevas y enseñar en qué consisten esas buenas nuevas. Y pero para no continuar proclamando un mensaje ya caduco. ¿A qué me refiero yo? No insistir en enseñar conceptos que ya no tienen aplicación en tu vida hoy en día. No estamos hablando de que no se enseñe la ley, no, sino la forma de comprender la ley. La forma que tuvo Yeshua, que fue precisamente algo nuevo. En eso consistió las buenas nuevas, enseñar en qué consisten esas buenas nuevas y para no continuar proclamando un mensaje como lo hacen quienes en un momento dado pues no han recibido la revelación del Hijo de Dios. Como lo expresó el apóstol Pablo, en ellos, y en todos aquellos, hablando por supuesto de sus hermanos del pueblo judío y de todos aquellos que siguen esa forma de doctrina antigua continúa con las consecuencias de qué, pues de aquel velo que vuelve a ser puesto en su corazón después de escuchar la palabra de Dios. Un velo que impide ver la gloria de Dios reflejada en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Esto es toral, esto es fundamental poderlo entender si tú quieres compartir a otros, quieres enseñar a otros la escritura. No puedes tú basarte en no falsos, sino ya caducos conceptos de enseñanza, que es justo lo que sucede, por ejemplo, hablando del pueblo judío, que al no tener la revelación de Jesucristo, ellos continúan con la misma doctrina, los mismos conceptos, hablando de los mismos conceptos, es decir, la forma de enseñanza que tienen, la forma de comprender que tienen y qué es lo que comparten, cómo comprenden todavía la ley de Moisés y en consecuencia todas las leyes que ellos tienen. Hablando ya no del pueblo judío, sino de los demás, todas las otras personas que en un momento dado se quedan con aquel viejo pacto, es lo mismo. Al no recibir el propósito del nuevo pacto, lo que están enseñando es lo mismo exactamente, el aspecto religioso de la ley, en su caso, de la enseñanza o la doctrina de Jesucristo, pero sin la revelación que el propio Mesías entregó. Y esto
¿Por qué es así? ¿Por qué puede ser de esta manera, incluso aunque no sea no hablamos del pueblo judío, sino de personas que no son judíos, que no creen en la religión judía, sino que son cristianos, por ejemplo, que creen en el Hijo de Dios? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, porque el tema de la incredulidad no implica a personas que aborrecen a Dios. Son conceptos distintos. Unos son los incrédulos. Por supuesto que los que aborrecen a Dios son incrédulos, pero no todos los incrédulos aborrecen a Dios. Dentro de la propia iglesia hay incrédulos. Pablo por eso habla de este tema. De otra manera, él mismo lo dijo, ¿por qué voy a juzgar a los de afuera? ¿Qué no juzgan ustedes? Les dijo a los corintios, a los de adentro, a los de casa. Todo el tema, toda la doctrina de Pablo es en relación a aquellos que creen, que dicen creen, sí, pero que en un momento dado, en su manifestación, realmente lo que expresan es una incredulidad. Entonces hablamos de una incredulidad en un sentido más profundo, que no es que aborrezcan al Señor. Hay que entender la separación de estos conceptos. Y en ese mismo contexto, Pablo continúa hablando del ministerio, de su servicio y del servicio que prestan todos aquellos apóstoles que en su momento y después los demás maestros que enseñan la palabra de Dios a partir de Yeshua a otros. Y compara ese ministerio a un ministerio fidedigno, fiel, con otros servicios de quienes se conducen con astucia. Y que en esa astucia, sin darse cuenta quizás, están adulterando la palabra de Dios. Un aspecto que muchos ministerios de hoy en día pasan por alto por causa de distraerse, por causa de la distracción que generan otras actividades que realizan alrededor del propósito principal que tienen, con eh, al difundir en un momento dado o pretender influir en las personas de forma positiva, pero a través de ciertas actividades que llevan a cabo, pero quizás ellos sin darse cuenta en ello están dejando de predicar al Mesías como objetivo principal. El objetivo principal de un llamado a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, es ese: predicar al Mesías, enseñar la doctrina del Mesías y el reino que Él vino a anunciar para preparar vidas para la eternidad. Eso es lo más importante de un ministerio, de un servicio. Y, y el problema es que en el ánimo de dichas personas, andar haciendo otras actividades, no se dan cuenta que lo que están haciendo es predicarse a ellos mismos, es decir, en sus propias actividades que están llevando a cabo. Y de esa manera, lo lamentable, pues es que echan a perder una oportunidad maravillosa para cumplir el propósito para el que fueron llamados. Dice el verso 1 del capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y aquí quiero hacer otra aclaración también. Fíjense bien, ustedes mismos lean con cuidado que Pablo en todo momento está haciendo una separación cuando dice nosotros y cuando habla de vosotros. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque ustedes se van a dar cuenta que en muchos comentarios, casi la mayoría de comentarios que ustedes van a ver o van a escuchar, dan por hecho que Pablo está hablando de todos cuando habla de nosotros. Pablo no se está involucrando con la congregación en estos pasajes. Vamos a poner atención en la lectura. Pablo aquí está hablando de quienes están otorgando un servicio, de quienes
le sirven a la congregación. Y aquí mismo ustedes se van a dar cuenta cómo es que en un momento dado se refiere a los de la congregación cuando dice nosotros les servimos a ustedes. Nos predicamos para la manifestación de la gloria de Dios para en beneficio de ustedes. Entonces dice aquí una vez más, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, este servicio, este don entregado, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí Pablo está hablando de algo, de lo que implica a él como siervo de Dios y a muchos otros que estaban con él en ese momento enseñando. ¿Ok? Pablo habla de sí mismo y de los demás apóstoles y de todos los que estaban enseñando la palabra de Dios fielmente a su llamado. Confirma y dice, no desmayamos en esa fidelidad, en ese llamado. No nos cansamos de mantenernos firmes en el propósito del ministerio a que hemos sido llamados, por cuanto que hemos sido llamados a ser siervos de Yeshua, no por nuestra competencia. Fíjate cómo lo dice ahí, porque dice, no es por nuestra competencia, por nuestra competencia, por nuestra capacidad, nuestros propios méritos, ni nuestra experiencia, sino solo por su misericordia. Aquí Pablo está deslindándose de toda la capacidad intelectual que él había adquirido anteriormente. Literalmente. Aquí la palabra misericordia en el griego, la palabra misericordia es la palabra aleo, aleo, y se traduce como compasión por gracia divina. Una compasión por gracia divina. Es aquí donde se define, en base a este concepto que estaba utilizando Pablo, aquí se define, él mismo está poniendo en claro que la diferencia que hay entre el llamado que hace Dios, ¿sí?, a lo que se hace en todos lados y que es muy bueno, no deja de ser bueno, por supuesto que tiene todo el mérito de querer compartir la palabra de Dios a otros. Eso es algo diferente también. Pero entre una y otra, las decisiones que se toman en las vidas de quienes lo llevan a cabo son distintas. ¿Por causa de qué? Por causa de esta gracia divina, esta influencia que el Espíritu de Dios ejerce en aquel que está siendo llamado de forma sobrenatural. De acuerdo a las palabras de Pablo, el ministerio que él recibió fue un regalo. Y es así, en realidad. Fue por misericordia. Y ello en base a la gracia, a esta influencia divina en él para desempeñar ese servicio, no conforme a su pericia, sino conforme a la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, de esto él mismo ya lo habló, él ya lo explicó. Dice 1 Corintios 12, a partir del verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, la forma en cómo llevas a cabo el ministerio, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Entonces, para ejercer el ministerio del que está hablando el apóstol Pablo, tuvo que haber recibido él mismo y todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios. ¿En qué consistiría esta manifestación del Espíritu de Dios? Bueno,
en lo que debería centrarse su ministerio, su acción, su energía, toda su concentración. Eso automáticamente te impide andar divagando en otras actividades que no tienen nada que ver. Y te van a dar cuenta por qué Pablo habla de esta manera. Así es de que es por ese regalo que Pablo recibió y que todos aquellos que enseñan la palabra de Dios reciben, que el compromiso de todo siervo no es no desmayar, es un compromiso, no cansarse. A eso se refiere cuando dice no desmayamos, no claudicamos, no nos cansamos, no nos desesperamos en el servicio fiel, porque sabemos y confiamos en que todo lo que hacemos conforme a la manifestación del Espíritu de Dios, que ya nos ha sido dada, nos ha sido revelada, siempre será Dios el que de forma sobrenatural va a hacer la obra, no nosotros. En eso consiste el trabajo de un siervo, porque el jefe, el patrón, se sirve del siervo para que la obra continúe. No depende de la decisión del siervo. Por eso dice, no desmayamos. No dependemos de nosotros y no es por nosotros. Es por el que nos ha puesto en beneficio de quien Él quiere que sirvamos. Verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ya te diste cuenta? Está poniendo aquí el antagonismo, la separación que hay entre quienes ejercen el ministerio de una forma y quienes lo ejercen de otra forma. Porque sigue hablando de los que llevan a cabo el servicio, no de los congregantes, no de los que reciben la enseñanza. Está hablando, está juzgando Pablo a los que enseñan la palabra de Dios. Una vez más, verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto es lo que debe hacer toda persona que recibe este llamado sobrenatural para predicar la palabra de Dios. Ahora bien, es necesario entonces entender a qué se refirió Pablo al hablar de lo oculto y de lo vergonzoso. ¿De qué está hablando Pablo? Porque no estamos hablando de aspectos aislados totalmente que tengan que ver con las prácticas comunes en la predicación que muchos llevan a cabo. Recordemos que Pablo está hablando desde los capítulos anteriores del ministerio que es ejercido fielmente y que como resultado de esa fidelidad, las vidas de los creyentes está a la vista de todos como cartas abiertas en comparación a quienes ejercen un servicio, al resultado de quienes ejercen un servicio medrando la palabra de Dios con tal de sacar un provecho. En todo momento está haciendo una comparación Pablo de un servicio y de otro, si ustedes se dan cuenta. Y aquí continúa haciendo lo mismo Pablo. Aquí Pablo, así es que Pablo no está hablando de actividades ocultas y vergonzosas que nada tienen que ver con las cosas que hacen muchos hoy en día y que hablan de la palabra de Dios, que dicen enseñar la palabra de Dios. Y esto es lo delicado. Cuando habla de lo oculto y vergonzoso, está juzgando a aquellos falsos maestros. Pablo se refirió precisamente a todas esas actividades que ante las personas pueden ser actividades públicas,
y disfrazadas de buenas intenciones y de pretender ayudar a la gente, pero que en realidad en lo oculto tienen el propósito de beneficiarse a sí mismos. Esto hablando de los falsos maestros. Por ejemplo, hoy en día, desde hace mucho tiempo, hay ministerios, iglesias, congregaciones que organizan muchas actividades, como pueden ser excursiones, por ejemplo, ¿no? De iglesias que organizan excursiones, organizan los llamados retiros espirituales, congresos, congresos, ¿no? Nacionales, ¿no? Incluso, este, ahora, por ejemplo, en las llamadas raíces hebreas, en las organizaciones de las fiestas, que solo es a cargo de determinadas personas eh, que llevan a cabo todo esto, los campamentos, ¿sí? Campamentos en donde a los chavos les invitan para que se vayan a pasar unos días. Que cuando llegan tus hijos y les preguntas si qué te enseñaron de la Biblia, pues no aprendieron nada. A lo que fueron fue a otra cosa. La pregunta es, ¿qué no forma parte, se supone, todas estas organizaciones, estos eventos de un llamado ministerio, supuesto ministerio, un servicio, hablando en el contexto del que está hablando Pablo? Vamos a leer una vez más este versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios, habla del mensaje, el propósito del ministerio, el evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí el asunto es que en muchas de estas actividades, y aquí está lo más terrible, porque muchas de estas actividades, ojo, no a todas, no en todos los casos, quiero ser muy honesto y muy claro también, y ustedes seguramente también lo saben, no en todos los casos se da, pero hay casos en donde a propósito se llevan a cabo todas estas actividades con el fin de allegarse de recursos económicos. A final de cuentas, eso es el miserable punto y objetivo de algunas personas. Y lo más delicado, lo más grave de esto, ¿qué creen? Es que los congregantes, las personas lo saben y lo pasan por alto porque dicen, pues es para apoyo del ministerio. No, señores, eso no es un ministerio. Ustedes no están apoyando un ministerio. Están apoyando el bolsillo personal de aquellos que están medrando el mensaje del evangelio. Ese no es el propósito de un llamado, de un servicio. Pablo lo está diciendo muy claramente. Y ahorita vamos a analizar el concepto, los conceptos para que ustedes mismos lo deduzcan. Así es que este uso de la astucia del que está hablando Pablo en el ministerio puede llegar a generar conductas en nosotros mismos en las cuales incluso eso es lo más delicado, sin darnos cuenta, podríamos estar adulterando el propósito del ministerio y en consecuencia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la hora de que estás dando el mensaje, pues te basas en lo que estás haciendo tú mismo. Y si estás en todas esas tipos de actividades, tu mensaje va medrado ya. La palabra adulterando, que está aquí utilizando Pablo, es la palabra en el griego dolos.
y se traduce como entrampar, truco, señuelo, engaño. Esta es la palabra que está utilizando el apóstol Pablo en el griego aquí en este pasaje, la palabra adulterando. Esto significa que el tipo de astucia al que Pablo se está refiriendo es utilizada con el propósito de crear actividades que en realidad resultan ser un truco, son un señuelo para engañar a los creyentes. Recordemos que el Dios de este mundo se sirve de quienes prestan oídos a todas esas artimañas, a todas estas astucias. Así es de que que no nos extrañe el propósito con el que hacen todas estas cosas. Y continúan haciéndolo, ¿eh? No les importa que se los hagan ver. Continúan haciéndolo. Pablo habló de la misma actitud que caracterizó a la serpiente que engañó a Eva. ¿Ustedes recuerdan? Ahí en Génesis capítulo 3. En el griego, la palabra que utilizó Pablo para astucia es la palabra panaurgia, que se traduce como destreza, habilidad en un sentido malo, una habilidad en un sentido malo, usada en un sentido para perjudicar, truco, mañosería, artimaña. Todas estas palabras son con las que se puede traducir la palabra astucia. Así es de que en el contexto del pasaje del que está hablando Pablo, nosotros podemos entender perfectamente a qué se está refiriendo cuando habla la palabra astucia, y que tiene que ver precisamente con una habilidad en un sentido malo, para entrampar, para engañar. Génesis 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado, había hecho. Y ahora en el hebreo, por ejemplo, la palabra hebrea para astuta, que se está utilizando aquí en Génesis, en el hebreo es la palabra arum, que se traduce mediante la idea de una suavidad, ¿sí? Una habilidad suave, una astucia suave, pero que es artera. Es ser astuto secretamente. Así lo describe el diccionario hebreo para la palabra astuta en el caso de la serpiente. La pregunta, ¿qué no es lo mismo de lo que está hablando Pablo? Así es que el concepto entonces nos remite una vez más a lo oculto y vergonzoso, como lo refirió Pablo, que como consecuencia lógica la consecuencia lógica deriva, por supuesto, en adulterar la palabra de Dios. Porque entonces todo tu mensaje se vio ya contaminado por todas estas artimañas que estás llevando a cabo con tal de beneficiarte, y entonces, pues ahora resulta que entonces el ministerio, tu propósito de tu llamado, lo pervertiste, y ahora tienes que apoyarte o te apoyas beneficiosamente porque ya te dio resultado en aquello en lo que utilizaste, en lo que fuiste astuto en ese sentido. Muy inteligente, brillante, sí, como la serpiente. Pero dice Pablo, nosotros no somos así, no usamos esa astucia y renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y continúa ahí en el verso 2, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Claro. Y está apelando a tu conciencia, Pablo. Pablo te dice, te pide, sé consciente, no te vayas, no te enajenes en tu mente. Sé consciente de lo que estás escuchando. Por el contrario, Pablo refirió que el ministerio que ejerció fue en base a la manifestación de la verdad. Un servicio que frente a los creyentes les recomendaba a Pablo y a los demás siervos a toda conciencia humana delante de Dios, como él expresó, dando por sentado que los creyentes muchas veces, la mayoría de las veces, lamentablemente en ocasiones, no son conscientes de este engaño. ¿Por qué? Porque se les vendió la idea bonita y se fueron con eso. No se detuvieron para pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Se dan cuenta? Hasta después de ver los resultados. Fue un engaño. Pero Pablo está advirtiendo, sean conscientes, apelamos a tu conciencia. Entonces da por sentado que los creyentes en muchas ocasiones pues no son conscientes de este engaño y de que de antemano pues se encuentran ellos muchas veces ya inmersos en todas estas actividades, involucrados, mientras que muchos otros, por causa de la conciencia, son avisados, son advertidos para evitar ser entrampados y evitar participar conscientemente de todo aquello que se encuentra muy lejos de recibir el fruto de un servicio fiel al propósito de la divulgación del Evangelio en base al nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, el consejo es simple. Pon mucha atención cuando te dispongas a escuchar la palabra de Dios. El consejo que yo te puedo dar y que me ha dado resultado es: sé muy respetuoso de la palabra de Dios. Y ese respeto va a hacer que tu condición en ese momento ponga todos tus sentidos para lo que vas a escuchar y la forma en cómo se va a interpretar o se va a enseñar. Cuando tú haces esto, tu conciencia, que es guiada por el Espíritu de Dios, de inmediato va a responder cuando hay focos rojos. Hay algo que no te late, hay algo que no te gusta, pero no te quedes con eso y renuncies a seguir escuchando. No, ponle pausa y entonces vete a estudiar, vete a tu escritura, ponte a orar, que el Señor te confirme si realmente, porque puede ser que se te prendieron los focos rojos, sí, pero para que salgas del error en el que estás, porque lo que estás escuchando es la verdad. O puede ser que se encendieron los focos rojos, sí, porque lo que estás escuchando es una mentira. La responsabilidad es tuya, no es aquel que está hablando. En ese sentido, ya la responsabilidad es tuya. Por eso Pablo apela a la conciencia de todos. Dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¡Wow! Terrible. Yo me imagino que Pablo en esto se dolió, porque dicen los que se pierden. Es decir, porque es una pena, es una lástima, causa dolor que se pierda la gente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el trabajo que ejercemos es con todo el ánimo de que muchos crean, se conviertan en el Señor y se salven.
Porque Dios quiere eso. Así es que cuando escuchamos, vemos que Pablo aquí está hablando de aquellos que se pierden. Yo imagino el dolor que esto le causó a Pablo. Porque él sabía que muchos se estaban perdiendo. Pero si nuestro evangelio, pero si nuestro mensaje, pero si lo que hacemos en el servicio del ministerio aún no lo entienden algunas personas, les está siendo encubierto lo que hablamos, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, Pablo nos va a remitir al Génesis en este momento para hacerles entender a los corintios que el propósito de el conocimiento de Jesucristo es recibir la luz, que como en la creación salió de las tinieblas. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y este es el peligro de quienes, al ser inconscientes de participar en un falso evangelio y continuar, a pesar de que sabe que está mal, simplemente cuando escuchan el evangelio que predicó Pablo y los demás apóstoles, el evangelio que predican hoy en día aquellos que predican la verdad, que es el mensaje de Jesucristo, y que en su consecuencia es el mensaje, todos ellos han renunciado a lo vergonzoso y a lo oculto. Aquellas personas que se encuentran ya habituadas al engaño, permaneciendo, sabiendo que están mal lo que están recibiendo, y que aún continúan ahí, porque es consentido, es un acto consentido lo que están haciendo, simplemente no entienden este evangelio verdadero. No lo van a poder entender, porque continúan recibiendo aquello que les está manteniendo el velo en el corazón. Les es encubierto como si tuvieran un velo en su mente y en su corazón. Ahora te preguntarás, ¿qué no son estos los incrédulos? No necesariamente aborrecen a Dios. No. Se mantienen en una actitud de necedad. Y esa actitud de necedad les mantiene en la incredulidad. No creen porque no pueden entender el verdadero evangelio. Aún les es encubierto a su entendimiento. No creen. ¿Cómo van a creer en lo que no entienden? Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Claro, pues todo tiene una consecuencia. Aquí Pablo involucra, por supuesto, a sus hermanos del pueblo judío, sí, ya los involucra, junto con todo aquel ya creyente que, embelesados en cualquier falso ministerio, como en cualquier falso evangelio, todos aquellos que, a pesar de pertenecer a una religión, en realidad, al ser incrédulos, por ser causa de la actitud religiosa, se pierden y no pueden entender el verdadero evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque por causa de su necedad, por causa de su incredulidad, que conscientemente mantienen, entonces Satanás, que es el Dios de este siglo, les ciega en su entendimiento. Satanás ha sido autorizado para que todas aquellas personas que no pueden o que no quieren recibir la luz del evangelio
del verdadero mensaje de Jesucristo, con ellos sean impedidos para recibir la revelación del Mesías. Y en la propia doctrina que fue difundida a los apóstoles a través de su ministerio y que hoy continúa siendo difundida por todo aquel siervo fiel que se mantiene en su llamado. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, y aquí te está dando la razón Pablo, está explicando por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué te está diciendo? No se trata de nosotros ni de lo que hagamos nosotros a título personal. Y hoy en día se gasta muchísimo dinero y se invierte mucho tiempo en andarse promocionando las personas. Y el ministerio llamado fulano de tal. ¿Es eso realmente el propósito de tu llamado? Claro que no. Por supuesto que no. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como nuestra autoridad. A Él lo predicamos. Y no a nosotros, y dice, y a nosotros, pero fíjate, dice, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Yeshua. ¿Ya te diste cuenta cómo hace la separación entre unos y otros? Aquí Pablo en el verso 5 te está diciendo que en todo este pasaje, antes del 1 al 5, estuvo hablando de él y de los que enseñan la escritura, no de todo mundo. Por eso es importante entender la diferencia que hace Pablo en su disertación de entre cuando él habla del ministerio, el servicio. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay que entender lo relevante que llega a ser el servicio que ejerce una persona que se dedica a enseñar la palabra de Dios. Es muy importante. Como importante es que aquellos que reciben el fruto de ese ministerio sean conscientes y pongan todos sus sentidos para percibir lo que están escuchando, si es verdad o es mentira, o si se está equivocando, o es muy emocional, o ¿qué pasa? Hay una corresponsabilidad en unos y en otros, sí, pero todo en su lugar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestra autoridad y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, no es que se esté contradiciendo Pablo, no. Cuando dice a vosotros como siervos, está diciendo, les predicamos nuestro servicio, nuestro ministerio, que es la enseñanza de Jesucristo. No a nosotros, no en nuestra persona. Pablo se deslinda completamente de lo que pudo ser él en su capacidad para dejarle toda la gloria y la honra al Señor y al Espíritu de Dios, que era el que estaba haciendo toda la obra en ese momento y sigue haciendo la obra hoy en día. Dice el verso 6, porque Dios que mandó de las tinieblas, perdón, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Una vez más, habla de Él, y de los que enseñan la palabra de Dios. Dice, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es obvio. Quien te enseña, quien te comparte la Biblia, a ellos son a los primeros que les tiene que resplandecer la luz de Jesucristo. Por supuesto. Y en consecuencia, entonces, compartir este discernimiento sobrenatural. Aquí Pablo explica entonces ya la hipótesis en que las personas son consideradas incrédulas al afirmar que en esas personas ha sido cegado el entendimiento para recibir el mensaje que Pablo
eh, el mensaje que Pablo estaba predicando, como el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Porque se han negado, ¿por qué? Porque se han negado a recibir el mensaje que no contiene astucia, ni sabiduría humana, ni excelencia de palabras. Es un mensaje simple, sencillo. Ah, ya me aburrió. Claro, te va a aburrir porque no lo estás entendiendo, no estás entendiendo la profundidad de lo que Dios te quiere dar. El mensaje de verdad aburre a los que aún no tienen entendimiento, a los que les está siendo cegado el entendimiento, pero todo por la actitud que se tiene. Como cuando ibas a la iglesia y te disponías te acomodabas, te disponías, y algunos hasta se dormían, cabeceaban. A mí me tocó llamarle la atención a uno que otro para que no se durmiera. Y qué pena, pero aquí te estás dando cuenta del por qué. Satanás es quien está colocando ese velo en su entendimiento y en su corazón, por causa de la actitud con la que te dispones a escuchar la palabra de Dios. ¿Eres un religioso? Continúas en esa actitud. Vas a la iglesia, a la congregación, a Keilah, como le llames, y te vas a dormir. Ah, no, vas por cumplir. Hay personas que así lo dicen incluso. Bueno, yo vengo por cumplir. Pues, pues ¿con quién vas a cumplir? De repente no entiendes, ¿no? A veces las respuestas de la gente. Cuando te pase así, te voy a dar un consejo. Agarra el shofar y tócales un trompetazo a aquellos que se están durmiendo en ese momento. A ver si se vuelven a dormir. Y para el próximo mensaje que te vea con la trompeta aquí. Es una broma. Es una broma. Pero bueno, es verdad. Son cosas que suceden y que vemos de forma tan cotidiana. Pero puedes tú llegar a terminar de escuchar todo o de enseñar todo un evangelio. Y al final la gente todavía tiene incluso la honestidad de llegar y decirte, no entendí nada. Es para espantarse. ¿Cómo es posible? De todo un evangelio no entendiste nada. Bueno, hay algo ahí que está pasando y que no es natural, es sobrenatural. Y aquí estamos viendo la razón. Pablo nos está exponiendo que es Satanás quien lleva a cabo esta labor, ha sido autorizado por el Señor. Así que aquí, como les decía, Pablo está explicando esta hipótesis de la que está hablando, acerca de las personas que son incrédulas, para afirmar que esas personas, en ellos ha sido cegado el entendimiento para recibir el mensaje del Evangelio, porque se han negado a recibir el mensaje que no contiene astucia, que no contiene sabiduría humana, que no contiene mucha excelencia de palabras, ¿sí? Pero porque prefirieron esas personas o prefieren seguir escuchando mensajes medrados, inflados, adulterados, y al haberse negado a recibir el mensaje sencillo de la palabra de verdad, automáticamente a quien rechazan esas personas, pues no es a Pablo, no es aquella persona que enseña de esa manera sencilla, ¿no? Sí, sino a Jesucristo, a Jesucristo mismo. Como lo dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como nuestro Señor, como nuestra autoridad. Y a nosotros, no como en nuestras personas, sino como siervos de ustedes.
de todos los creyentes. ¿Por qué? Por amor al Señor, por gratitud al Señor, por lo que ha hecho con nosotros. Así es de que a un incrédulo, Satanás le ha cegado su entendimiento porque en ello se cumple el propósito, no se cumple el propósito de esta luz que tuvo el propósito, el fin de, de salir a la luz desde la creación de todas las cosas. Y Pablo aquí está hablando, está haciendo una referencia a Génesis capítulo 1. Génesis 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces, ¿qué pasó? Separó. El Señor separó la luz de las tinieblas. Esto lo expresó Pablo para poner en contexto el propósito divino por el que la luz resplandeció ante las tinieblas. Porque las tinieblas no prevalecerán en todo aquel que tiene la luz de la gloria de Yeshua. El evento de la creación de la luz fue el anuncio profético desde entonces de la declaración del propósito de Yeshua, que es descrito por Pablo y por el apóstol Juan también, como el autor de la luz ante las tinieblas que no prevalecerían. Mateo capítulo 16, verso 18, fíjate lo que le dijo Yeshua a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre él. Y las puertas del Hades, las tinieblas, no prevalecerán contra ella. Así es de que en el contexto de la declaración de Pedro, ¿sí?, al reconocerle como el Hijo de Dios viviente y de la iglesia, ¿sí?, el Hades entonces está representando todo aquello que tiene que ver con el engaño, ¿sí?, que por medio de la enseñanza, una doctrina que no tiene sustento de la palabra de Dios, ni el fundamento de la enseñanza de Jesucristo, sino que tiene el propósito de mantener en la oscuridad de la ignorancia, en tinieblas, a aquellos que son engañados por las artimañas del maligno a través de falsos maestros, continúa cumpliéndose hasta nuestros días. Por eso la declaración de Yeshua es importante sobre mi iglesia, sobre los que siguen mi doctrina, sobre los que creen en el Hijo del Hombre. Él está haciendo una separación radical. Juan 1, verso 1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de las tinieblas. Versos, y la vida era la luz de los hombres. Perdón, me distraje aquí. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí es fundamental entender cómo es que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, ellos entendieron que Jesucristo es el único conducto que provee el conocimiento de la gloria de Dios. Por eso Pablo lo expresa como la faz de Jesucristo en relación al conocimiento de la doctrina, de su doctrina, una luz que resplandece en los corazones de quienes por amor al Señor enseñan, comparten la palabra de Dios, comparten a otros lo que para muchos lamentablemente aún permanece encubierto.
Verso 7. Pero tenemos este tesoro, fíjate bien cómo lo expresa, qué hermoso, de qué manera tan hermosa, maravillosa lo está expresando Pablo acerca de este servicio que él está teniendo para beneficio de todo creyente. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjate bien lo que dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más, Pablo aquí está hablando está haciendo una referencia al profeta Jeremías. Así es de que para entender entonces este pasaje, este versículo 7, es necesario entonces entender de qué estaba hablando Pablo al referirse a lo que Dios habló al profeta Jeremías. Capítulo 18 de la profecía de Jeremías, verso 1, dice: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Vamos a entender, primero ten en tu mente este versículo 7 de 2 Corintios 4. Una vez más, lo voy a leer, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. El barro es formado por el alfarero. Y si te está diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro, está hablando de tu comprensión, de tu entendimiento, ¿sí? No tanto de tu aspecto físico en tu cuerpo, en la carne. No. Estamos hablando de, recuerden, de que a algunos les he cegado el entendimiento, pero a otros les ha resplandecido la luz de Jesucristo en sus vidas. Y esto es acá en tu mente y en tu corazón. Ese es el barro del que va a hablar Pablo, del que está hablando Pablo. Entonces ahora vamos a leer la profecía de Jeremías para que entiendas en ese contexto, en ese sentido de tu mente y tu corazón y tu comprensión, cómo es que Pablo aplica la profecía de Jeremías para dar a entender a los corintios lo que estaba diciendo. Una vez más, dice Jeremías 18:1, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Ok? Se echó a perder en su mano. El barro, la vasija se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija. El mismo barro lo volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aquí te estás dando cuenta que lo que está haciendo Dios en ti y en mí nos está volviendo a hacer como mejor le está pareciendo. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Se refiere a las 12 tribus de Israel, a todo el pueblo de Dios. Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, ¿sí? En tu mente y en tu corazón te vas a convertir, no en tu carne. Eso es consecuencia, lo que haces en lo físico. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Entonces aquí las palabras de Dios a Jeremías fueron en el sentido de que el Señor es el alfarero, un alfarero que hace y vuelve a hacer a una misma vasija que se haya roto en su mano.
La potestad de Dios sobre Israel es incuestionable y permanece. Porque de la misma manera en que Dios advirtió que Él es el que nos forma para ser edificados y plantados, cuando hemos regresado a Dios por medio de Jesucristo, de esa misma manera en que Pablo se refiere al hermoso tesoro como el Evangelio, que es atesorado por quienes, eh, por aquellos que han sido formados como vasijas de barro en su mente y en su corazón por el Creador, justo para guardar que la excelencia de la riqueza, el Evangelio de Jesucristo, el verdadero mensaje de Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando solamente de aquel mensaje parco, pequeño, del que muchos hablan. El mensaje de Jesucristo es la ley y los profetas. Así es de que no es cualquier cosa. Entonces, así es de que el tesoro es el Evangelio, ¿sí? Del que está hablando aquí, es decir, glorioso, y lo llevamos de nuevo en nuestros vasos de barro, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esta analogía que usó el apóstol Pablo, fíjate, en relación a la luz que refleja la gloria de Jesucristo por el conocimiento de su doctrina, es algo que como una alegoría podríamos nosotros referirnos a aquellos simbolismos que acompañaron aquel evento sobrenatural en que Gedeón peleó con 300 hombres, 300 valientes, 300 designados por el Señor para derribar, para pelear contra el ejército de los madianitas. De acuerdo a las instrucciones de Dios en aquel evento, cada hombre tenía en sus manos un shofar en su mano y en la otra que tenía un cántaro, es decir, una vasija de barro. Vamos a poner atención a esta alegoría, una alegoría bíblica que nos va a referir quizás, y esa es mi intención, que te refiera lo que sucede con el Evangelio en tu vida. ¿Ok? Y lo que sucede con el Evangelio que se ha encubierto a los ojos de otros. Entonces, en una mano tenían los soldados, los valientes, junto con Gedeón, el shofar, un shofar, una trompeta, con toda la implicación simbólica que representa el shofar, y en la otra, una vasija de barro, ¿sí? Dice, un cántaro. Pero en cada cántaro que ellos tenían estaba vacío, no tenía agua, y lo único que tenía era dentro una tea encendida. Es decir, una luz. Esa luz fue puesta dentro de la vasija, dentro de la vasija de barro. Ya estás entendiendo lo que está colocando el Señor en tu mente y en tu corazón. Una luz. Tu mente y tu corazón es el barro, la vasija de barro que está creando el Señor. Ahora, es decir, esta luz fue puesta dentro de la vasija para que no fuera vista a los ojos del enemigo o del incrédulo. Y cuando estuvieron frente a los madianitas, ¿qué fue lo que sucedió? En la orden de la instrucción de Dios fue que ellos tenían que gritar por la espada de Yud-Hei Bab-Hei y por Gedeón. Al mismo tiempo tenían que gritar todos ellos esto. Al tiempo en que iban a tocar las trompetas. ¿Qué sucedió en este momento? En ese momento quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y no fue sino hasta que aquellas vasijas fueron rotas, se quebraron, que pudo brillar esa luz. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que aquellos que no pudieron ver la luz, en ese momento se confundieron. Y por causa de la confusión murieron los madianitas.
Esa es la falta de entendimiento. Porque no pudieron comprender que esa luz era el reflejo de la gloria de Dios que acompañaba a los ejércitos de Israel. Así es de que el consejo es que mantengamos firme nuestra convicción, como aquellos soldados que acompañaron a Gedeón, para que a la luz que resplandece en las tinieblas, permanezca en nuestros corazones con el objetivo, con el propósito de que continuemos siendo iluminados del vasto conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De tal manera que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los que enseñan la palabra, es necesario entonces que efectivamente los creyentes sean vasijas que están siendo formadas y transformadas por el alfarero. Y esto solo es a través de la formación en carácter que provee la doctrina de Jesucristo. Amén. Bendito eres, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros. Y cada vez que leemos tu palabra, cada vez que estudiamos tu ley, tu Torah, mi Dios, abres nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, queremos decir y hacer como dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Gracias, mi Dios, por tus misericordias, por tus bondades, por abrir nuestros ojos a tu palabra, Señor. Te pedimos tu misericordia, Padre, por las personas que aún faltan, Señor, por entender, porque aún está puesto este velo, Señor. Y yo te pido por nuestras familias, Señor, por los hijos de nuestros amigos, por mis hijos, Señor, por nuestras descendencias, Padre, para que tú abras el entendimiento, quites ese velo, Señor, y permitas que puedan entender tu bendita palabra, que te busquen, que te anhelen, Señor, que prosigan a la verdad, mi Dios, no a falsas enseñanzas, Señor, sino a tu verdad, Padre eterno. Pon de tu espíritu, sopla de tu espíritu, Señor, en cada uno de ellos, para que podamos entender, mi Dios, tu bendita palabra. Te bendecimos y te decimos, Señor, que te amamos, que este Shabbat es una delicia para nosotros, mi Señor, y te amamos con todo nuestro corazón, Padre eterno. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.